Más Novedades Yucatán presenta Más Salud con el Dr. Eric Ojeda. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día aquí al podcast de Más Salud en tu casa Más Novedades Yucatán. Y en esta ocasión, bueno, en el marco de la salud, este mes de octubre es muy importante ya que se celebra pues el Día Mundial de Cáncer de Mama. Y para todo esto, pues no hay nada más ni nada menos que el doctor Mario Erosa Fara, quien es médico cirujano aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, y tiene una subespecialidad en medicina o cirugía oncológica. Y pues bueno, él nos va a refrescar algunos conceptos interesantes y pues la gama de todo este espectro tan interesante que es el cáncer de mama. Y para todo esto, pues quiero comentarles algo muy, ahora sí que muy fuerte o muy interesante, que es la Organización Mundial de la Salud ha establecido que una de las patologías o una de las enfermedades con más intensidad o que afecta a muchos rubros de la mujer es el cáncer de mama. Y de hecho es uno de los primeros cánceres más frecuentes en la mujer y que condiciona mucha mortalidad actualmente. Para todo esto, pues bueno, quisiéramos ejemplificar todo lo que contribuye a esto que se refiere al cáncer de mama, específicamente desde el punto de vista médico, social, psicológico, económico y evidentemente, pues cómo se debe de tratar. Y para todo esto, pues bueno, es importante, Mario, comentarte que pues es alarmante, ¿verdad? Las cifras que en algún momento se van dando en cuestión de cuántos nuevos casos se van detectando de cáncer de mama todos los días y cuántas mujeres pueden fallecer por esta razón. Sobre todo como no hay una cultura al 100% de los factores de riesgo y los factores que pueden contribuir a una buena detección. Todo el mundo sabe que los métodos de estudio más relevantes pues es la mamografía, es el ultrasonido y en algún punto pues se inicia con una autoexploración mamaria que hace la persona propiamente o referenciada hacia un médico pues obviamente general o de una especialidad. Y Mario, bueno, quisiera yo preguntarte, cuando una mujer acude a un doctor porque tiene un problema, ya tiene un diagnóstico, porque estamos entendiendo que el diagnóstico se va a dar por un estudio de ultrasonido o de mamografía o de ambos estudios, que ahorita vamos a profundizar en los estudios. ¿Qué pasa con la mujer? O sea, ¿llega contigo, llega con la persona que es el cirujano oncólogo o con un médico oncólogo? ¿Hacia quién debe recurrir primero? ¿Por qué primero con un cirujano? ¿Por qué primero con un oncólogo? ¿Qué espectro tiene esto de que una mujer ya tiene un resultado positivo para este cáncer de mama? Pues primero, gracias Eric por la invitación y pues recalcar un poco que el cáncer de mama ya es actualmente en México y en el mundo el número 1 en el cáncer de la mujer, de los cánceres propios de la mujer. También se puede presentar en el hombre, pero muy rara vez, ¿no? Y pues contestando a tu pregunta, es importante que las mujeres entiendan que el manejo del cáncer de mama debe de ser manejo exclusivo del oncólogo, ya sea el oncólogo médico, el radioterapeuta o el cirujano oncólogo. Pero muchas veces acuden con el ginecólogo, con el médico familiar, se pierden cierto tiempo en eso de los análisis de los estudios, ¿no? Y déjame comentar algo que es muy interesante. A veces cuando una mujer ya tiene el diagnóstico de cáncer de mama o algo presuntivo de que es una posibilidad de que exista algo malo, siempre existe el concepto donde cómo manejar el tema psicológico, en cómo decirlo. A veces la palabra cáncer no es una palabra tan adecuada, ¿verdad? Para decir que hay un problemita o un nodulito de probablemente origen malo. Y pues en algún punto hemos notado muchas veces, inclusive yo cuando damos un diagnóstico, que las mujeres se precipitan y entra como una formulación de ideas catastróficas que a veces pudiera no ser catastrófico este tema, ¿no? Y esto lo quiero comentar y hacer un poquito como un paréntesis, que ya que se tiene un diagnóstico a través del ultrasonido o la mastografía o cualquier método, una biopsia que se pueda ya ejemplificar que hay un problema, normalmente cuando acuden al médico, yo siempre les puntualizo, y es algo que viene en rol a lo tuyo, que es el mejor éxito del cáncer de mama es cuando uno entiende que uno tiene que seguir los pasos adecuados y en orden para tener el resultado más satisfactorio. Muchas mujeres a veces quieren correr con un especialista o un cirujano general para que se los quiten mañana y a veces pudieras hacer no la solución más adecuada, ¿no? Entonces yo creo que entra en referencia a esto, ¿no? Sí, efectivamente. Las noticias las debe dar el oncólogo. El oncólogo es el que está preparado para dar ese tipo de noticias, no los otros médicos, ¿no? Entonces, cuando uno detecta un nódulo mamario, lo importante es ver la sospecha, ver cuáles son las probabilidades de que este sea maligno y las indicaciones de biopsia, pues debe de ser
primero el radiólogo una orientación hacia ella, ¿no? Pero el que va a valorar si se indica o no se indica una biopsia, pues ya debe de ser el oncólogo, ¿no? O sea, en primera instancia, viene una persona, tiene una sospecha, se palpa algo, evidentemente tú vas a pedir unos estudios. El primer estudio que pedirías, ¿cuál sería? Completar el protocolo de un estudio de un nódulo mamario, que es ultrasonido mastografía, inmediatamente después la biopsia. Muy bien. ¿Sí? Y yo aquí sí quiero concretar algo que sí es importante. Cuando uno ya siente algo, pues no es lo recomendable, ¿no? Uno siempre tiene que tener una cultura de prevención y de alguna manera, pues hacerse estudios rutinarios que normalmente se hacen anualmente. ¿Y por qué anualmente? Porque la estadística lo indica así. Normalmente la mayor parte de los cánceres de mama se ha demostrado, como tú comentabas, que es como la primera causa de mortalidad, que se genera en un rango a partir de los 35 años, digamos, empieza a ir a la curva y va girando la curva progresivamente o ascendentemente a los 40, 50, de tal manera que la media son 50, 60 años y luego progresivamente ya va bajando. Y en este post, cuando uno quiere hacer una detección temprana, tú a todos tus pacientes les indicas una mamografía o les indicas un ultrasonido, porque hay una confusión a veces. Quiero recordarte que cuando una mujer ya se toca un nódulo, aproximadamente ya midió 2 centímetros. En manos expertas se puede encontrar cuando mide 1 centímetro, centímetro y medio. Menos de 1 centímetro es difícil que se palpe, pero es ahí donde nosotros tenemos que tratar de buscarlos para detectarlos mediante los estudios donde todavía no son palpables. El ultrasonido y la mastografía son los estudios de elección para poder detectar esto. Y aunque el consenso mexicano del cáncer de mama, que fue su última actualización ahorita en marzo del 2023, recomienda que las mujeres deben de comenzar una mastografía desde los 40 años. En Estados Unidos, que todavía lo comienzan a hacer a los 45 o un poco antes, hay factores de riesgo, pero en otros países no desarrollados mencionan lo mismo, ¿no? 45 años. Afortunadamente aquí en México ya se está empezando a hacer desde los 40, pero recordar que una mujer, si tiene familiares o riesgo de tener cáncer de mama, lo puede comenzar desde los 35 con una resonancia magnética o una mastografía, si en dado caso que lo requiere. Recuerda también que las mamas muy densas, la mastografía tiene poca utilidad y el ultrasonido o apoyarse con resonancia magnética pudiera ayudar a estas mujeres de mamas densas, ¿no? La mama más grasa, pues la mastografía puede ser un estudio muy útil todavía. Por supuesto. Y en este caso, yo como médico radiólogo, lo que siempre les explico a los pacientes, intentando reforzar estas aseveraciones, es que una mujer a los 40 años, de forma preventiva y como cultura, ahora sí que de salud, tiene que empezarse a hacer la mastografía. Siempre hay una pregunta que siempre ronda es, ¿y por qué no mejor me hago los ultrasonidos? Y si veo algo en el ultrasonido, voy a hacerme la mastografía, que es lo que comentaba el doctor Mario, que nosotros queremos detectar el cáncer de mama o este tipo de patología antes que se sienta o antes que se palpe. De tal manera que la referencia de pálpate y no vas a tener nada si no sientes nada, pues no es tan así. Realmente lo que uno tiene que entender es que la mastografía, que es el estudio inicial ideal, tiene como propósito detectar lesiones microscópicas. Cuando digo microscópicas es que miden micras y de alguna manera uno quiere detectar estos estadios muy temprano para que el tratamiento, que ahorita vamos a hablar de eso, pues pudiera ser lo más sencillo desde cualquier escala que comentamos, social, económica, psicológica y todo este rollo, ¿no? Entonces una mastografía nunca va a ser, siempre va a ser muy poderosa para la detección antes de que uno sienta algo, para que uno pues tenga una tranquilidad. Si la mastografía en algún punto queda corta por alguna cuestión de la densidad mamaria, como comenta el doctor Mario, pues de alguna manera tendremos que siempre explorar con el ultrasonido a través del tejido para ver si no hay alguna lesión que pudiéramos obviar en la mastografía. De tal manera que los dos estudios nos darán un porcentaje mucho mayor y en algún punto, cuando necesitemos una apreciación adicional, podríamos hacer un estudio de resonancia magnética o inclusive una biopsia, que es simplemente la obtención de un tejido de la mama. Y pues bueno, yo quiero ahorita empezar esta plática y comentar otra de las grandes preguntas de las mujeres, es decir, yo no tengo factores de riesgo, yo no tengo familiares con cáncer de mama,
yo me lo debo hacer a los 40, no me lo debo hacer, me lo debo hacer a los 38. Entonces, siempre la gente intenta generar como su propio criterio y a través de las redes sociales, de las amistades, pues van generando ideas que a veces son ideas erróneas o ideas realmente verdaderas y se genera pues una gran diversidad de las respuestas que uno busca, ¿no? Los factores de riesgo, Mario. ¿Tú qué piensas respecto a los factores de riesgo de los antecedentes, ahora sí que de cáncer de mama heredofamiliares? Vamos a proyectar este tema para que la gente pueda saber que en algún punto existe una historia detrás de todo esto del cáncer de mama y por qué es tan frecuente y por qué es la causa de mortalidad. ¿Por qué? ¿Por qué ha cambiado? Y eso lo quiero ejemplificar con algunas ideas que podamos empezar a tocar. Sí. Ya habíamos comentado que la mastografía debe tomarse como punto de partida a los 40 años, ¿no? Pero si eres una mujer con factores de riesgo, tu oncólogo o el ginecólogo, que en este caso te debe recomendar, en la mayoría de los casos sucede así, debería valorar qué factores de riesgo, ¿okay? ¿Qué factores de riesgo ahora las mujeres jóvenes tienen? Pues el tabaquismo, el alcoholismo, el sobrepeso, el estrés, embarazos ya después de los 30, o embarazos que no dan lactancia. Y si a esto le agregas algún familiar con historia, no solo de cáncer de mama, puede ser cáncer de próstata, puede ser cáncer de ovario, puede ser cáncer de páncreas, incluso un varón con cáncer de mama en la familia. Pues es un antecedente. Y no solamente mamá, papá, hermanos, sino tías, tíos, abuelos, abuelas. A veces se ha perdido la relación de familiares o viven en otras ciudades y se desconoce que pueden haber algún familiar con estas características y el paciente desconoce que tiene un familiar positivo. Entonces, para eso es importante, pues, la plática en el consultorio, conocer los factores, conocer las características de cada uno para poder elegir los mejores estudios para detectar a tiempo una enfermedad, ¿no? Muy bien, y en este trans, reforzando, comentar, ¿no? La mayor parte de los cánceres de mama son esporádicos. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte no tienen antecedentes heredofamiliares. Yo creo que un 7-10% realmente tiene un antecedente heredofamiliar y el mayor porcentaje, el 90%, digámoslo así, no tiene relación. De tal manera que una mujer que se sienta segura, que no tiene antecedentes, realmente no está segura, porque está en el bando donde está la mayor parte de los cánceres. Entonces, esto sí lo quiero puntualizar como una cuestión para romper un esquema de una idea que no debe de existir. Algo de lo que platicabas tú de las consideraciones, el tabaquismo, comentaste el alcohol, y quisiera yo comentar que también es muy interesante que muchas de las condiciones que se han cambiado respecto al cáncer de mama se han modificado porque las ciudades o los países pues de alguna manera se van industrializando y este tipo de cáncer se ha visto que es mucho más frecuente en mujeres que tienen una cuestión socioeconómica un poco más alta. ¿En qué aspecto voy? Personas que tienen más cuestiones, digamos, más prolongación de las cosas educativas o menos cuestiones de tener bebés temprano, pues se ha visto que se afecta en un factor de riesgo para el cáncer de mama. Y bueno, prácticamente ante esta situación quisiera yo comentar que muchas mujeres antes menstruaban a los 13, 14 años de forma habitual en muchas generaciones muy, muy anteriores, y con respecto a los cambios de alimentos que se han dado continuamente, pues muchas mujeres pues empiezan a menstruar mucho más temprano, a lo que le llamamos menarca temprana. Y en este mismo post, las mujeres que empiezan ahora sí que a tener la menopausia, que antes era un rango de 42, 40 años, ya hay mujeres, muchísimas, que su menopausia es después de los 50 años. De tal manera que una persona que tenga una cuestión de una menarca temprana o empezar a menstruar temprano y una menopausia tardía, tenemos más ciclos de reproducción celular en el tejido mamario y de tal manera eso genera un riesgo inicial. Los cambios nutricionales, los cambios que nos hemos enfrentado ante pues, la producción de alimentos, pues de igual manera generan pues algún aporte en la cuestión hormonal y pues eso tiene un factor de riesgo. Y el tema del alcohol, que siempre me preguntan, ¿pero por qué el alcohol está afectado en todo? En el cáncer de mama, la verdad es que yo creo que como aporte del factor de riesgo es que muchas mujeres pues antes se embarazaban a los 20 años, 21 años, que era la edad pues
que la edad fértil ideal, ¿no? Para embarazarte, pero en muchas mujeres, al tener una vida un poquito más movida, estudian más, tienen más cuestiones personales, prolongan el primer embarazo después de los 30 años, y en este tema, pues lo que sucede es que hay más exposición al alcohol porque hay más pachanga, y pues también hay consumo de humo de tabaco, no directamente a veces o indirectamente, pues prácticamente por ir a bares y antros, ¿no? Y luego viene el tema de quererte no embarazar, tomar hormonas, y luego es el problema de quererte embarazar ya que pasó mucho tiempo. Entonces, al final del día, por eso esos factores se van agregando y va generando una alteración en las características de a qué persona les da, porque las características de las cuestiones estadísticas es que hablan que el cáncer de mama se da en países, o digamos en regiones de aquí en México, del centro y norte del país, donde tiene la mayor estadística, a diferencia del sur. Y eso también se representa a las ciudades o a las personas que están más en la parte, digamos, que de provincia, ¿no? Bueno, para todo esto, cuando uno ya detectó un cáncer de mama, cuando uno ya se hizo una mastografía, ya se hizo un ultrasonido, siempre surge la segunda pregunta es, ya tengo una biopsia positiva y ahora, ¿qué es lo que toca? ¿Me toca operarme? ¿No me toca operarme? ¿Me van a dar medicamentos antes? ¿Me van a dar quimio? ¿Me van a dar radio? ¿Cuál es el abordaje que se da inicialmente a una persona que ya tiene una cosa ya definitiva para un resultado positivo? Sí. En oncología, pues, como en la vida, ¿okay? Las decisiones repercuten en el futuro, ¿no? Y es muy importante que la decisión que se tome en ese momento del diagnóstico ya vaya dirigida para el mejor pronóstico y el mejor desenlace de una paciente, ¿no? Entonces, si uno toma una mala decisión, probablemente tengamos una evolución tórpida, ¿no? Es por eso que es importante que el oncólogo contenga los conocimientos, las actualizaciones, los mejores alternativas de tratamiento, para que cada paciente sea estudiada y que su decisión sea individualizada, ¿no? Ya la oncología debe ser individualizada, ¿no? ¿Pero qué panel de estudios son los que se piden normalmente? Entonces, cuando uno se le encuentra un tumor maligno, pues todos los pacientes se les debe de hacer un chequeo general para ver cuál es la extensión de la enfermedad. No, aunque se sospeche que sea una etapa temprana, es obligatorio, ¿no? Buscar los principales sitios a los que la enfermedad se puede diseminar, como los pulmones, los huesos, el hígado. Entonces se hacen estudios de extensión como radiografía o tomografía de tórax, ultrasonido o tomografía de abdomen, laboratorios generales, gamagrama óseo. Y uno ya con el conocimiento de todos estos estudios, ahora sí podemos tomar cuál es la etapa en la que se encuentra una paciente para poder enfocar el tratamiento hacia lo que mejor le va a servir, ¿no? Entonces, cuando una paciente se detecta de manera temprana, ¿okay? El tratamiento en la mayoría de los casos puede ser quirúrgico, ¿no? Hay algunas características que aunque el tumor sea de unos cuantos milímetros, pues pudiéramos decidir por quimioterapia, ¿no? Pero no es lo más frecuente. Y cuando la enfermedad ya está un poco más avanzada, entonces sí tenemos que decidir por un tratamiento que ataque primero a todo el cuerpo, como la quimioterapia, porque la cirugía es un tratamiento local, ¿okay? Y en esos casos la mama ya no importa tanto, ¿okay? Yo lo que le digo a los pacientes en el consultorio es de que lo que importa es la persona completa, ¿no? Ya no solo la mama. Entonces, si tiene una enfermedad que ya no está solo en la mama, sino que ya está con una sospecha de que esté fuera de la mama, si uno lleva a cirugía a estos casos, estaríamos retrasando el tratamiento que va a ir a todo el cuerpo, que es la quimioterapia, ¿no? Entonces el cirujano pudiera estar perjudicando a la paciente en vez de ayudarle, porque el tratamiento es algo local, ¿okay? Y la enfermedad en otros sitios del cuerpo va a seguir avanzando. Claro. Sí.
Bueno, pues de alguna manera yo creo que es muy importante porque cuando una persona entra a la revisión del cáncer de mama, se le hace un panel, como tú comentabas, para revisar exactamente si existe la posibilidad de que se haya alojado alguna celulita en alguna otra parte del cuerpo, como la cuestión de la radiografía de tórax o algunos exámenes de los huesitos, y es para tapificar. Y en este punto, algo que tú decías muy interesante, es decir, hay que individualizar los casos, es decir, no porque a la abuelita, la cuñada o la tía le hicieron tal cosa, te tienen que hacer exactamente lo mismo, que a veces tiende a uno a generar ideas en ese aspecto. Hay que individualizar, ver qué tamaño está, si realmente se va a hacer una cuestión conservadora y es una cirugía primero, o de alguna manera, como tú dijiste, buscar cuidar al cuerpo, que es lo más interesante, y tener un tratamiento antes de operar. Entonces yo creo que eso es parte de lo que decíamos, de seguir los pasos adecuados para que tengamos un poquito más de éxito. Y para todo esto, cuando tenemos una cirugía conservadora o una cuestión donde quitamos toda la mama, que se llama mastectomía radical, me imagino yo que pues siempre entra el tema de la mujer de decir, me tienen que quitar a fuerza la mama, y en qué rango uno decide cuándo conservar la mama y en qué rango uno tiene que quitar todo el tejido. Sí, bueno, pues de aquí parte el tema de, ¿fue una etapa temprana o fue una etapa más avanzada? El tamaño del tumor en relación al tamaño de la mama, eso también es muy importante. Porque si tienes un tumor que mide 4 centímetros y una mama muy pequeñita, 4 centímetros puede ser mucho porcentaje de la glándula mamaria. Pero si tienes un tumor de esos mismos 4 centímetros, pero tienes una mama muy voluminosa, entonces es un pequeño porcentaje de la mama, ¿no? Entonces, pues al cirujano que ve mamas voluminosas, pues tiene más oportunidades de poder decidir alguna técnica de conservación, ¿no? Correcto. Cuando tiene mamas pequeñas, ahí se limita mucho y depende de la localización, todo, ¿no? Del tamaño. La localización, el tamaño del tumor. Es común, por ejemplo, que si yo tengo un tumor en el cuadrante externo y vamos a hacer una búsqueda de ganglios axilares, a través de la misma incisión podemos llegar hasta el sitio del tumor y entonces en un solo corte por la axila pudiéramos llegar a ese punto al poder remover el tumor y poder remover ganglios axilares, ¿no? Pero si el tumor se encuentra en los cuadrantes internos, pues a veces esto complica un poco, ¿no? Y normalmente cuando uno decide, es un ejemplo, ¿no? La cuestión de la cirugía conservadora, como tú platicaste, va a importar mucho la localización y el volumen mamario. Pero en aquellos casos donde sí hay que retirar todo el tejido, siempre se genera igual otra pregunta muy interesante es, doctor, ¿cómo va a hacer usted para detectar si en algún ganglio o si eso ya se empezó a extender hacia uno de los ganglios o grupo de ganglios que normalmente se revisa la región axilar? ¿Cómo usted detecta eso? O sea, en la cirugía, antes de la cirugía, ¿existe algún aparato o realmente eso es algo mientras se va sacando, se va analizando o después se analiza? ¿Cómo entras? ¿Cuántos ganglios me voy a quitar? Eso va a repercutir en mi persona, no vaya a ser que deje más ganglios y si estén positivos. ¿Cuál es el manejo de esta cirugía? Desde los estudios preoperatorios como el ultrasonido y la mastografía ya empiezas a sospechar o a ver si están positivos o negativos, ¿no? En muchas ocasiones incluso mandamos a hacer biopsia también de los ganglios axilares para descartar o confirmar que sean benignos o malignos, ¿no? Pero esa combinación entre la clínica en el consultorio, tocar los ganglios y tocar los negativos y verlos radiográficamente también negativos, es cuando uno empieza a planear qué tipo de tratamientos, ¿no? Los tratamientos son totalmente separados, ¿no? Uno puede hacer un tratamiento conservador de la mama y radical en la axila, o todo lo contrario, puede ser radical en la mama y conservador en la axila. Entonces, cada uno tiene sus indicaciones, cada uno se tiene que individualizar, son muchas las variantes. Se pueden hacer combinación de ambas, se puede hacer por separado. Pero de forma, digamos que es conservadora, digo, va a ser radical, vamos a quitar todo. Normalmente tú quitas un ganglio o quitas un grupo de ganglios, ¿cuál sería la logística? A eso nosotros le llamamos la biopsia de ganglio centinela, ¿no? Okay. Cuando tenemos una paciente con ganglios clínicamente negativos
y tenemos además estudios radiológicos que también demuestran que es clínico, ¿no? Ya hace un par de décadas se demostró que si el tumor desde el punto de vista regional no había digamos, mandado células hacia los ganglios y no había salido de la mama, entonces, ¿por qué era indispensable hacer cirugías radicales y quitar todos los ganglios de la axila, ¿no? Entonces, un grupo de italianos empezó a estudiar esta diseminación linfática y se dieron cuenta que es una diseminación ordenada, ¿no? Esto es anatómicamente hablando, ¿no? Esto es meramente anatómico, no tiene nada que ver con el cáncer, no. Esto es meramente anatómico, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que los ganglios tienen como unas carreteras de unas vías linfáticas, ¿no? hacia la axila, y van primero al nivel 1, después al nivel 2, al nivel 3, y que es muy poco probable que del nivel 1 se salte y vayan directo al 2 o que vayan directo al 3, ¿no? Entonces, yo en el consultorio pongo el ejemplo a los pacientes para que entiendan un poquito este tema de que es como en el béisbol, ¿no? Uno batea y tiene que correr directo a la primera base. No puedes correr a la tercera, ¿no? Entonces, tienes que correr a la primera y de la primera pasas a la segunda y de segunda. Bueno, pues las células malignas recorren este camino así como en el béisbol. Entonces, si van a la primera base, esa es nuestra finalidad, sí, de lo que tenemos que hacer en la técnica del ganglio centinela. Encontrar la primera base, ¿no? ¿Cuál es el ganglio al cual las células malignas van a llegar de primero, ¿no? Y nosotros utilizamos esta técnica con un doble trazador, un doble marcaje, ¿no? Primero utilizamos un material nuclear que se llama tecnesio 99 y utilizamos una tintura azul. Muchos oncólogos utilizan por separado, ¿no? Solo el azul o solo el tecnesio, pero baja las probabilidades de que pueda detectar ese ganglio, ¿no? Esa primera base. Yo en lo particular siempre utilizo las dos técnicas porque juntas reduce la probabilidad de error, reduce casi al mínimo las probabilidades de error, eleva un poco los costos, pero lo vale. Correcto. Entonces, durante momentos antes de la cirugía, por el médico nuclear, es el que se encarga de inyectar un tecnesio 99 en la mama. En la mama. Sí, en la mama puede ser periareolar, puede ser peritumoral, cualquiera de las dos. Inyecta tecnesio 99, calculado por dosis del médico nuclear. Y momentos antes de la cirugía, ya con la paciente en el quirófano y ya anestesiada, inyectamos el colorante azul. Entonces, tanto el tecnesio como el colorante van a viajar por estas carreteras linfáticas hacia la axila en la mayoría de los casos. En algunas ocasiones pudieran ir a la cadena mamaria interna, pero eso es muy, muy raro, ¿no? Entonces, nosotros con un aparato que va a detectar el tecnesio, como el que busca metales. Un rastreador, digamos. Sí, como el que busca metales en la arena. arena. De radiación. Anda. Con esa sonda nosotros vamos a identificar el sitio en el que marca el tecnesio y ahí vamos a hacer una incisión en la axila y vamos a ir rastreando con la sonda hasta llegar al ganglio. Y al ganglio lo vamos a ver pintadito de azul. Okay. Entonces ese ganglio lo vamos a extraer y se lo vamos a dar al patólogo para que nos lo reporte de manera transoperatoria si tiene células o no. ¿Ok? Pudiera haber un doble ganglio centinela, una variante anatómica, entonces por eso nosotros tenemos que volver a revisar si la sonda ya no marca más tecnesio o marca no tan elevado como el primero, pero todavía marca algo, entonces, y ver si también está azul. A esos ganglios nosotros les llamamos calientes y azules. Se los damos al patólogo y el patólogo nos va a reportar de manera transoperatoria si tiene células o no. Correcto. Proyectando qué tratamientos vamos a recibir en el futuro, pudiéramos tomar la decisión en el momento de ir por más ganglios
o hacer una disección radical de axila, o incluso dejarla nada más con ganglio centinela, ya sea positivo o negativo. ¿Okay? Si es negativo, ya sabemos que la enfermedad no llegó a los ganglios linfáticos, ¿no? Permaneció solamente en la mama. Si es positivo, pudiéramos saber que ya llegó a ese ganglio, pero a lo mejor nomás fue uno. Entonces ya no tendríamos que quitar 15 o 20 ganglios de toda la axila, ¿no? Este es algo fundamental y es algo de lo que platicamos al inicio, ¿no? Cuando se hace una buena planificación de cómo tratar este tipo de enfermedad, este es el primer paso, que es de los más importantes, que es cuando uno decide operar el tumorcito o operar toda la mama y buscar esta primera línea. Les quiero ejemplificar que los ganglios o las cuestiones linfáticas, que a veces uno se confunde de que ¿cómo que linfático? Normalmente en cualquier canal o los cables que tenemos diseñados todos nosotros, pues hay una estructura como un cable que lleva la energía, digamos la sangre en este caso, pues para un sentido, y un cable que da para el otro sentido, que son las arterias y las venas. Pero de alguna manera siempre hay unos reguladores entre la permeabilidad de los líquidos, que pues son como los filtros del cuerpo, así le llamo yo, que son los canales linfáticos. Y estos canales linfáticos pues de alguna manera tienen sus retenes o sus estaciones de policía, que son los ganglios, y como tú dices, primero hay que pasar el primer retén, luego el segundo retén, luego el tercero. Entonces se hace muy indispensable que cuando uno entra en manos experimentadas para hacer este tipo de procedimientos, tendremos que hacer las cosas con una valoración del ganglio centinela, donde estamos operando, estamos viendo si realmente hay un ganglio positivo y si es necesario quitar o no más ganglios. ¿Y por qué lo comento así? Porque en algunas ocasiones, como comentamos al inicio, quiero que me operen rápido, quiero que me lo quiten rápido. No, o sea, realmente hay que buscar si no se ha ido a otro lado, y porque esto puede tener una repercusión mucho mayor. Si se queda un ganglio positivo y no se quedó, va a haber una recidiva o va a haber una extensión de la enfermedad a otras partes del cuerpo. De igual manera, si en algún punto se opera de cierta manera y se quitan todos los ganglios por quitar, o no se hace una buena resección o un exceso de resección, pudiera haber complicaciones más adelante con respecto a la extremidad. Y eso es lo que quería yo aclarar ahorita. Normalmente cuando uno quita estos ganglios, todos los pacientes tienen complicaciones, no hay complicaciones. ¿Qué es lo que sucede cuando uno reseca los ganglios linfáticos? Sí. Cuando se tiene que tomar la decisión de hacer una mastectomía radical, bueno, ahora le agregamos el término modificada, ¿no? Radical modificada, porque la radical clásica incluía hasta los músculos, ¿no? del pectoral, ¿no? Entonces ahora ya no quitamos los músculos, por eso se llama radical modificada. Siempre tiene sus secuelas, ¿no? Entonces, la secuela más frecuente, que es lo que se quejan más los pacientes, es la pérdida de la sensibilidad de la cara interna del brazo, ¿no? Los pacientes no van a sentir esta zona, pues porque es obligatorio, ¿okay?, durante la disección linfática remover un nervio que está cruzando a través de todos los ganglios, y es el que le da la sensibilidad a esa zona. Entonces, eso es lo que se quejan más frecuente, ¿no? Se pierde la sensibilidad. Pierde la sensibilidad. Pero no es, el linfedema del brazo no es una complicación a corto plazo. Es una complicación a largo plazo de no tener los ganglios en tu axila. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el retorno linfático de tu extremidad se ve entorpecida, sí, se ve afectada. Entonces pudiéramos tener un retorno linfático más lento y se congestiona el brazo. Entonces es por eso que hay que enseñar a la paciente que debe tener ciertos cuidados, ¿no? Muchos médicos que no son oncólogos siempre comentan a los pacientes, porque me lo dicen de esa manera, de que tu brazo ya no te va a servir, ¿no? Así les dicen, ¿no?, para que no lo usen. Yo les digo todo lo contrario. Este brazo es de oro y lo tienes que cuidar más. Entonces, evitar, si va a ir a algún lugar donde puede tener riesgo de que un insecto pueda picarlos, entonces llevar repelente. Si va a estar haciendo actividades de labores del hogar,
evitar Usar demasiado utilizar ese ese punto de vista. brazo para que no vaya a tener un accidente, una cortada, una herida en la piel. ¿Por qué? Porque una infección, aunque sea muy pequeña, recuerden que ya no vamos a tener esos ganglios linfáticos donde van a mandar células de reparación o evitar infecciones, y una infección, algo muy sencillito, puede convertirse complicarse en bastante. algo severo, ¿no? Y la infección del brazo se le puede llamar erisipela. Se infecta y hay un aumento de volumen, ¿no? Que puede ser muy doloroso, ¿no? Dependiendo del grado del linfedema que se produzca. Para evitar esto, podemos evitar cambios bruscos de temperatura, podemos evitar el sobrepeso y la obesidad, podemos evitar la inmovilización del brazo. Yo recomiendo que los primeros 7 días después de una mastectomía nomás hagamos movimientos ligeros, cotidianos, vestirse, desvestirse, ¿no? Después de los 8 días ya podemos hacer movimientos más de estiramiento para recuperar la movilidad, y eso evita que el linfedema sea frecuente a largo es plazo. útil de repente utilizar, de repente he visto que usan algunos tipos Las de... mallas. Las mallas, realmente es Mallas o útil. mangas. Cuando ya tienen linfedema, sí ayuda al retorno venoso. Cuando no hay linfedema, no es necesario utilizarlo. Igual he escuchado sobre algunos masajes que hacen El algunas masaje de personas. retorno linfático sí sirve cuando hay. el linfedema está en etapas tempranas, para evitar que progrese, o si ya son etapas 3, 4 del linfedema, pues ayuda a disminuirlo. Claro, y evidentemente el linfedema, pues una de las características que tiene, pues es un incremento en el volumen o en el grosor del brazo, y la persona muchas veces refiere que siente como el brazo muy pesado o muy cansado, ¿no? Prácticamente todo esto de las cuestiones quirúrgicas o las cuestiones, complicaciones o las cosas que suceden normalmente después de operar a un paciente, pues de alguna manera siempre entra el tema igual, que es lo que les decía, las perspectivas, la parte estética, ¿no? O sea, siempre las personas dicen, bueno, voy a tener una cirugía conservadora o un poquito más radical y quitar todo. ¿En qué momento, doctor, puedo yo decidir o no decidir si realmente voy a tener que ponerme un implante o realmente nunca voy a poder ponerme un implante? He escuchado muchas veces que inclusive a veces algunos hacen algunos tatuajes del pezón, en algunas ocasiones agarran otra parte de la ingle, otro tipo de tejido y se pone allá y se intenta hacer un tipo de pezón artificial, digámoslo así. Y de alguna manera la persona siempre queda en duda de, ¿necesita un cirujano plástico después o entra con usted? ¿Cuál es la metodología normalmente después o durante que lo están tratando del cáncer de mama? Sí. Volvemos a lo mismo, Eric. Cada caso hay que individualizarlo, ¿no? En etapas tempranas, con mama voluminosa, lo ideal es hacer técnicas oncoplásticas, donde hay una combinación entre el control oncológico, poder quitar el tumor sin afectar la estética de la mama. Correcto. ¿No? Incluso se mide, se valora, como lo hace un cirujano plástico en su consultorio. Nosotros los oncólogos que tenemos el entrenamiento en oncoplástica, podemos medir si la mama está caída y hacer una técnica para poder hacer un levantamiento mamario. En algunas ocasiones lo hacemos con simetrización, operamos la otra aunque esté sana para que queden simétricas. ¿Okay? Pero si es el caso de una mastectomía, en muchas ocasiones se decide por el implante, ¿okay? Que se le llama expansor, donde se deja colocado y posteriormente se va inflando para... ¿Es con agua o con líquido? ¿Con aire? Con líquido, Con líquido. ¿okay? Para ir estirando la piel y vaya dejando como si fuera una nueva mama, ¿no? ¿Y eso se va haciendo progresivamente durante un lapso largo? Sí, se va inyectando progresivamente, ¿no? Pero aquí viene las controversias, ¿no? Porque la paciente, cuando llega el momento de la cirugía y se deja el implante, no ha concluido sus tratamientos oncológicos. Muy probablemente vaya a quimios, muy probablemente vaya a radiaciones, o ya recibió quimios y solamente va a radiaciones. Recuerda que le estás dejando un objeto extraño. Puede haber rechazos, puede haber infecciones. Entonces puede empezar a haber repercusiones de retrasos en los tratamientos oncológicos, y eso repercute mal en las mujeres. Yo en lo personal no recomiendo manejos de
en el mismo tiempo quirúrgico de una mastectomía radical y dejar un implante o hacer una reconstrucción inmediata, porque pudiera complicarse esa complicarse. cuestión estética, digamos. Entonces, así. a mí me gusta dejar a los pacientes terminar el tratamiento oncológico y después canalizarlas con el cirujano plástico para que decidan el mejor tratamiento posible, Posteriormente. ¿no? Siempre es mejor los tejidos autólogos, o sea, de su mismo cuerpo. Puede ser la lonjita de la espalda, rotar hacia adelante, o la lonjita de la panza, subirla hacia adelante. Pero eso lo decide el cirujano plástico, cuál es el mejor método. Y pues bueno, prácticamente siempre cuando una persona ya entró en este tema, viene el otro rubro que también es importante comentar, que es ¿cuánto tiempo dura un tratamiento de este tipo de alteraciones de la mama? O sea, ¿realmente es largo, no es largo? En las repercusiones económicas influyen si uno no tiene pues un seguro, o si tiene el seguro, o si va a una cuestión de pública. ¿Qué tan largo puede ser un tratamiento de cáncer de mama? Puede ser algo muy corto como una cirugía, pero en promedio, digo, Sí. es algo realmente largo. En etapas más tempranas, con tumores que tienen menos riesgos, a veces puede ser tan sencillo como la cirugía y 5 años de pastillas tomadas, ¿no? Que es la hormonoterapia. Pero en situaciones, lo más común, etapas 2, 3, que es lo que vemos en nuestro país, pues casi siempre requieren todos los tratamientos, ¿no? Entonces, la cirugía es más o menos un mes de recuperación, empiezan las quimioterapias, los esquemas varían de acuerdo a la decisión del oncólogo médico, pero en promedio son 6 meses, y después van las radiaciones, que pueden ser de 15 a 40 días de tratamiento. Entonces estamos hablando como de 8 o 9 meses de tratamiento cuando se requieren todos, y a eso súmale después El seguimiento. la hormonoterapia, que pueden ser de 5 a 10 años de pastillas tomadas. Y por ahí vi una estadística bien interesante, que muchos de los seguros de gastos médicos mayores tienen un concepto ahí de cuánto se gasta en el cáncer de mama. Y muchas de las cuestiones que se surgían, ¿no? Es que depende de la quimio. Y la quimio creo que tiene varios rubros de entre si es barata la quimio o es muy cara. Y los rubros de un costo de esto pues iba rondando por persona entre 250,000, 750,000 pesos. Y al final de cuentas también había otro rubro donde cuántas personas pues entran a una nueva fase de tratamiento porque regresa la enfermedad. Entonces obviamente el tratamiento realmente se prolonga y las cuestiones obviamente económicas. Y ante esta situación pues bueno, los médicos involucrados en este tema para tomar esas decisiones, está el oncólogo quirúrgico. ¿Y en qué momento la persona va antes de ti o después de ti con el oncólogo médico? ¿O tú trabajas con un oncólogo médico? ¿O son personas que no se conocen? ¿Cómo se hace el equipo de trabajo para poder tratarlo? No. En oncología somos 3 médicos los que siempre se encargan de la misma enfermedad, ¿no? El médico que opera, el médico que da quimioterapias y el médico que da radioterapias. Los 3 somos oncólogos. Okay. Los 3 sabemos, somos expertos de la enfermedad, pero cada quien ve sus tratamientos. Si a mí me llega un paciente que yo considero que va primero a quimioterapia y no es candidato a cirugía, canalizo con el oncólogo médico. Lo mismo pasa cuando llegan los pacientes primera vez con ellos, ¿no? Si el oncólogo médico detecta que debe de ir primero a cirugía, entonces me lo manda a mí, yo lo opero, lo regreso. La vigilancia puede ser con cualquiera de los dos. Casi siempre los pacientes deciden quedarse con los dos, porque tenemos una perspectiva diferente de ver la enfermedad, aunque sea la misma enfermedad. ¿Okay? Entonces, el oncólogo médico va de la mano que el cirujano oncólogo. Pero digo, tiene que ser parte de tu equipo, o realmente pudiera ser una persona ajena a tu... Todos trabajamos en equipo. Muy bien. Así como el radiólogo es parte del equipo, el patólogo es parte del equipo, pueden haber psicólogos, pueden haber clínica del dolor, puede haber psicólogos, todos son parte del equipo. Y eso sí es muy importante porque, y es
reforzando el primer tema que comentamos, mientras uno siga los pasos adecuados y tenga a la persona adecuada para analizar los casos individualmente, pues tendremos una mayor tasa de éxito. Y esto, como comentamos, es empezar primero con hacer un estudio para ver si realmente hay algo o no, y después entrar al tema de la biopsia. En el tema de la biopsia quiero hacer un nuevo paréntesis, porque muchas cuestiones a veces de la biopsia, las personas a veces no entienden cuando uno quita una celulita y a veces cuando uno quita un pedazo de tejido. Y esto es porque en algún punto cuando uno hace la biopsia y ya tiene un resultado, digamos, positivo, en algún punto se tiene que pedir un tipo de marcador. Y ese marcador pues es un parámetro para que las personas, oncólogos médicos o los oncólogos quirúrgicos, tomen la decisión de qué tipo de tratamiento es. Habitualmente este tipo de marcadores tú los solicitas, o de alguna manera, ¿cuáles son los marcadores que habitualmente se tienen que hacer en una biopsia? Sí. Los estudios que se le hacen a la biopsia se llama inmunohistoquímica, ¿no? Esto es para conocer los receptores del tumor y las proteínas de membrana, y es muy importante antes de tomar las decisiones, porque vuelvo a lo mismo, hay que individualizar cada caso, ¿no? Sí, claro. Pero si la combinación de la inmuno es buena, el paciente puede recibir tratamientos menos agresivos, menos costosos. Si la combinación de la inmuno es de mal pronóstico, nos quita armas para poder tratar la enfermedad y los tratamientos pudieran cambiar. ¿Okay? Entonces, no siempre es cirugía o no siempre es quimioterapia después de la cirugía. Todo va a ir en combinación con el estudio de la inmuno. Y estos marcadores que nos van dando, igual creo que afecta un poco la probabilidad de tener éxito o no. No, al final de cuentas, si yo tengo unos marcadores que están todos negativos porque ninguno va a tener una buena respuesta al tratamiento. Esto nos habla de la agresividad del tumor. ¿Okay? Pudiéramos tener excelentes resultados con los tratamientos, ¿okay? Independientemente de qué subtipo haya salido en la inmunohistoquímica. Pero la inmunohistoquímica nos puede hablar de qué probabilidades tengamos de que la enfermedad pueda regresar en un futuro. Entonces, esas son esas pautas que tiene que tener el oncólogo para la detección más, el seguimiento para poder estar ahí alerta de que la enfermedad pueda regresar en el futuro. Bueno, y al final del día entra ese tema de darle el seguimiento adecuado. Y viene otro capítulo que sería importante comentar es, doctor, tengo una hermana o una tía que tiene cáncer de mama. ¿Es necesario hacerme las pruebas genéticas? ¿Es necesario para que yo tome un rumbo diferente porque tengo 2 familiares con cáncer de mama? ¿O realmente nada más con la mastografía ultrasonido? O sea, ¿realmente vale la pena hacer las pruebas genéticas? ¿Existen en México? ¿Se hacen de rutina? ¿No se hace de rutina? ¿Qué es lo que has visto en la práctica clínica aquí Sí existen en México, existen aquí en la ciudad, se mandan existen los proveedores que las hacen, no se hacen en un laboratorio local, ¿no? Se mandan al extranjero. Todavía siguen estando con costos un poco elevados, rondan alrededor de los 20,000 pesos. ¿Una prueba genética? Sí, una prueba genética. Cada vez son más comunes. En Estados Unidos se piden de rutina, aquí todavía no. Cada vez es más la gente que tiene conocimiento de esto, y familiares y pacientes lo solicitan. Las aseguradoras lo cubren sin ningún problema. Correcto. Pero ahí es donde el oncólogo tiene que dar esa asesoría, ¿no? Cuando se debe de solicitar y a quién se debe solicitar. Casi siempre es obligatorio pedirlo en las mujeres que tienen cáncer de mama menos de los 50 años. Y en los familiares que deseen hacerlo, ¿okay? Cuando tengan un familiar varón, cuando tengan un familiar con cáncer de mama, o cáncer de ovario, o cáncer de páncreas, o cáncer de próstata, pueden solicitar hacer este tipo de análisis. Sí. Siempre que deben de solicitar la asesoría del oncólogo que tenga los conocimientos para eso. Que al final de cuentas, pues, como comentábamos, ¿no? El rango de las personas que tienen el factor de riesgo de genético es mucho mayor al esporádico. De tal manera
que no nos debemos alertar tanto porque la tengamos que hacer, porque al final del día no se vuelve un factor determinante para tener esa misma conducta que es hacer la mastografía. Yo quiero hacer una cuestión, ahora sí que puntual, para hacer un llamado para que de alguna manera las mujeres se concienticen en que tiene que ser algo preventivo. O sea, tiene que ser una cuestión donde la mujer tiene que tomar la decisión de cuidar su vida, cuidar su salud y evidentemente la cuidar, pues, su núcleo familiar, porque al final de cuentas, con una mujer se ve afectada en este punto, pues la cadena o la pirámide que ha construido a través del punto medio de su vida, que es el más importante, que es a partir de los 40 años, pues se pudiera empezar a mover y a desmoronar, porque es el núcleo al final de la cuenta. La mujer se vuelve una persona muy importante en cada núcleo familiar y desde luego que pues, es una persona que ya tiene hijos, es una persona que ya tiene pues construido dentro de lo que cabe una estabilidad en su vida y pudiera esta enfermedad desestabilizar psicológicamente, económicamente y en algún punto pues obviamente los temas de tiempos. Entonces las cosas se minimizan o la cuestión preventiva puede ser la parte más importante cuando uno decide realizarse un estudio de mastografía a partir de los 40 años. Y evidentemente si pudiera complementarlo con un estudio de ultrasonido, tendríamos una exactitud un poco mayor, casi del 99%, para detectar este tipo de enfermedades que son muy comunes y se ven todos los días. No esperemos que la persona venga con un bulto o venga con un área palpable y se preocupe, sino que tenemos que tener esa conciencia preventiva, sobre todo en mujeres a partir de los 40 años. Y en posta a esto, en algunas ocasiones, algunas mujeres, si el médico oncólogo o el cirujano oncólogo o el radiólogo lo sugirieran, pues será necesario acudir a otro tipo de valoraciones como una biopsia, como comentamos, o un estudio de resonancia magnética, donde de alguna manera podremos visualizar algunas lesiones que no se ven en la mastografía o inclusive que no se ven en el ultrasonido. Y eso también se aplica mucho cuando uno tiene a veces un rango de un tumorcito pequeñito en algún punto y hay posibilidades de que pueda haber en otro punto dentro de la misma mama o en la mama contralateral, ¿no? Las novedades del cáncer de mama, ¿qué existe? Digo, al final de cuentas vivimos en una región donde tenemos ciertas limitaciones y tenemos ciertas ventajas, pero fuera, ¿qué hay? ¿Qué se está haciendo respecto al cáncer de mama? Bueno, el futuro de la oncología siempre es a prolongar la vida, a que los pacientes vivan más, vivan mejor y vivan sin enfermedad. Entonces todo esto va casi siempre enfocado a mejores medicamentos con menos efectos colaterales. Y en lo que respecta a la cirugía, pues cada vez ser menos mutilantes, cada vez ser más conservadores, con las nuevas técnicas de detección, tratar de encontrar tumores cada vez más pequeños para que podamos los cirujanos ser cada vez más conservadores. Entonces, Las pruebas que también, algo que alguien comentaba, las pruebas de sangre pueden detectar el cáncer de mama. O sea, hay por ahí rodando que el marcador tal del que está en sangre realmente tiene... mis análisis de y el de mama salió negativo. O sea... No, Eric, esto no existe, ¿no? Los marcadores tumorales no sirven para el diagnóstico del cáncer de mama, ¿no? Sirven para el seguimiento en pacientes de enfermedad avanzada o para ver respuestas a algún tratamiento o sospechar si la enfermedad regresó, ¿no? Pero en diagnóstico y detección no sirve para nada, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, la verdad es que este tema es muy impactante, muy interesante y de alguna manera, como yo comentaba, ¿no? Las mujeres hoy en día son parte fundamental y son el centro de muchas cosas y yo creo que tenemos que cuidarlas. Si tenemos alguna mamá, alguna abuelita, alguna tía, tenemos que recomendar que se hagan la mastografía a partir de los 40 años. Y si el médico ya lo sugiere, pues tendremos otros tipos de estudios adicionales, ¿verdad? Como los que comentamos. Y de alguna manera recordemos que el cáncer de mama o este tipo de patología es una alteración en la cual involucra muchas cosas, como dijimos, las económicas, dijimos las sociales, las culturales, las estéticas y las psicológicas. Una mujer es un mundo, es una maravilla, ¿no? Pero es un mundo de cosas en la cual pues involucra demasiadas cosas que nos pueden afectar indirectamente y esto lo queremos recalcar porque una mujer que se detecta a tiempo puede postergar su vida. Si se detecta en un estadio más avanzado, pues evidentemente no es lo mismo que le dé una mujer a los 80 años que está en el extremo de la vida, a una mujer que tenga los 40 años que está con todo
y con todas las fuerzas y con toda la actitud de muchas cosas, y se ve afectada en ese momento tan cardinal, y pues esto lo podríamos obviar, o por la terapéutica o la manera en la que podemos tratarlo sea mucho más sencilla. No sé si quieras dejarnos algún mensaje fuera de lo que acabo de decir para el cáncer de mama, no sé, algunas cuestiones que como consejos o cuestiones de exploración o cuestiones que ellas tengan que hacer o un signo de alarma. Pues yo creo que todo está muy claro, Eric. Agradecerte la invitación de platicar este tema tan interesante. ¿Dónde te podemos encontrar? Mes. ¿Tus redes? Sí, me pueden localizar en Facebook, en Instagram, ¿sí? Estoy en el Centro Médico de las Américas para poder cualquier atención a cualquiera que tengas Cualquier necesidad. duda. Pues bueno, yo creo que esas son una plática realmente es muy extensa y siempre se generan mil interrogantes, pero yo creo que lo más interesante de esto es recalcar que la mujer tenga cuando menos la perspectiva que se tiene que checar. ¿Por qué? Porque las mujeres, pues desafortunadamente es el primer lugar de patología tumoral en el mundo y en la cuestión de México, no es la excepción. Entonces te invitamos a poderte revisar, no solamente clínicamente, sino lo más importante es con una prueba diagnóstica y acudiendo con un médico especialista. Tú eres lo más importante, la mujer. Nos vemos. Muchas gracias.